Muy buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Algunos de nuestros hermanos todavía no llegan, pero nosotros estamos listos para iniciar el día de hoy. Acompáñenme a hacer la lectura del Santo Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste?
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amados hermanos, inclinen su rostro para que hagamos una oración. Padre amado, te damos gracias por todos los hermanos que están ya aquí, por sus esposas, por sus hijos. Señor, te pedimos por los que no están, Señor, bendícelos. Gracias, Señor, porque podemos estar en las reuniones de tu iglesia, tanto los domingos como los miércoles, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque al irla aprendiendo y obedeciendo la ponemos por obra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a darles los cantos de alabanza a nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en compañía de nuestros hermanos de la alabanza. De nuestras copias, la alabanza número 52, Me glorío en Jesucristo. Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia, el Hijo mi justicia. Glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Aleluya. Lord.
gloria sea Cristo. Aleluya, por la eternidad. Gloria en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre dará. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre acá, su rostro siempre acá. A continuación, alaba al Padre y al Hijo. Soberano, sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, sobre mí alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo. En el valle de aflicción, Él vino y me completó. Su voz a casa me volvió, su paz como aguas fluyó. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre
A continuación, hermanos, la alabanza número 67, Hay libertad. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 23 al 25. Mateo, capítulo 4, versos 23 al 25. Bien, la Biblia dice, y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes los siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Hasta ahí la lectura de la palabra. Bien, en el verso 23 encontramos un resumen del ministerio de Jesús que
después en todo el Evangelio de Mateo usted va a encontrar como ese verso 23 que está resumido con estas palabras, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad. A partir del capítulo 5 hasta el último capítulo del Evangelio de Mateo tenemos el desarrollo de todo lo que en este versículo se resume con estas palabras. Lo que hace Mateo es entonces encuadrar o encerrar el ministerio del Señor Jesucristo en esta región y enseñarnos qué es lo que Él hacía en este trabajo. Hay dos cosas que caracterizan el ministerio del Señor Jesucristo: la proclamación del Evangelio del Reino y las acciones que corresponden a la proclamación de este Evangelio. Es decir, Él enseñaba en las sinagogas, pero también Él sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Así que Jesús enseñaba y también mostraba a través de la sanidad de los enfermos y de la liberación de los endemoniados lo que implicaba la predicación del reino de Dios. ¿Qué significaba el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, lo tenemos resumido en estas dos actividades de Jesús: la predicación del reino y la sanidad y liberación de los oprimidos. Ese es el resumen que Mateo hace de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Pero en este resumen y en esto que Mateo nos encierra aquí, nos encapsula aquí, quiero que nos notemos, más allá de las cosas que Jesús hacía, que aprendamos de esto, algo que es evidente a lo largo de todo, no solamente del Evangelio de Mateo, sino de toda la Escritura, algo que tiene que ver con el carácter de Dios. Hay dos cosas, dos virtudes, dos cualidades que pertenecen a Dios y que los escritores posteriormente, Pedro, Pablo, Juan, van a hacer uso como parte del saludo de sus cartas: la gracia y la verdad. Por ejemplo, cuando escriben alguna carta, saludan a la iglesia con estas palabras: la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y estas dos cualidades de Dios expresadas en la persona de Jesucristo son las que quiero que estudiemos en esta mañana a partir del verso 23 al verso 25, la gracia y la verdad. Dos aspectos que son parte del carácter de Dios y que son parte del ministerio del Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, hermanas, iglesia, en el verso 23, el evangelista narra el ministerio de Jesús con estas palabras: recorría toda Galilea. Si usted recuerda en el último domingo que hablábamos sobre este tema, hablábamos acerca de que Jesús inicia su ministerio precisamente en aquellas ciudades que fueron las primeras en ser llevadas al cautiverio y las primeras en ser castigadas por su infidelidad al pacto, y en aquellos lugares donde el pacto ya se había olvidado por completo. Usted recordará una historia, la historia del endemoniado de Gadara, del Gadareno. ¿Recuerda usted esa historia? Dice la Escritura que este hombre habitaba en los sepulcros. ¿Y recuerda usted qué hacían algunas personas cerca de ese lugar donde habitaba este hombre? ¿Qué hacían? Apacentaban cerdos. ¿Le parece extraño esto, apacentar cerdos? ¿Por qué? Los cerdos eran animales prohibidos dentro de la ley de Dios. ¿Cómo un pueblo del pacto estaba criando animales que Dios había dicho que no debían criar? No es por el hecho, hermanos, de que nos pueda a nosotros parecer algo, tener un chiquero en casa, que desagradable. No, eso tiene que ver con lo que Dios les había dicho a ellos que debían hacer y que no debían hacer. Es curioso encontrar entre gente del pueblo judío, gente que se dedicaba a una práctica que Dios había dicho en la ley que no debían hacer. Esto también tiene que ver con la historia de Lucas respecto al hijo pródigo, que termina comiendo el alimento del cerdo. Pero más allá de que termina comiendo el alimento del cerdo, estaba apacentando a animales que Dios había dicho en la ley que no deberían de criar porque eran animales inmundos. El hecho de que los evangelistas incluyan relatos como estos
nos dejan ver lo lejos que estaba el pueblo de Dios de las leyes de Dios, es decir, se habían olvidado por completo del pacto y estaban practicando y haciendo cosas que eran propias de pueblos gentiles, de pueblos sin ley, de pueblos sin pacto, pero que no eran propias de un pueblo que había recibido las leyes de parte de Dios. Todo esto, hermanos, nos enseña, le repito, en el verso 23 comienza con esas palabras: recorría toda Galilea. Esto nos habla de un aspecto del carácter de Dios, la misericordia hacia un pueblo que se había apartado completamente de Dios y que incluso practicaba cosas que la ley prohibía y que eran prácticas comunes en un pueblo pagano, pero no en un pueblo, no deberían de ser prácticas en un pueblo que llevaba el nombre de pueblo de Dios. No es entonces el pueblo el que busca a Jesús, sino es Jesús que busca al pueblo. Con mucha razón, el evangelista más adelante nos diría que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y con mucha razón también Mateo hace referencia a aquellas palabras del profeta Isaías, cuando dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de esa misericordia mostrada en la acción de Jesucristo, primero encarnándose en un cuerpo humano, y en segundo lugar al inicio de su ministerio, comenzando en aquellos lugares donde la ley de Dios había sido borrada por completo de la mente del pueblo de Dios, y donde podíamos decir con mucha exactitud que esta gente se encontraba en la misma condición que los pueblos paganos, sin saber distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, es decir, sin tener el más mínimo conocimiento y la más mínima comprensión de la voluntad de Dios para sus vidas. Ahí se muestra la misericordia de Dios. Una de las prácticas comunes entre los judíos es que cuando un hijo varón llegaba a una edad donde ya eran considerados adultos, ellos tenían la oportunidad de elegir a sus maestros, a sus rabinos, a los hombres que les iban a enseñar, a los maestros bajo los cuales ellos iban a aprender. Pero ¿sabe qué es lo que hace Jesús? Él es el que llama. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender. Usted y yo podemos elegir la iglesia que más nos guste, pero nunca podemos elegir a Dios. Si Él no nos elige a nosotros, nosotros no podemos elegirlo a Él. Usted y yo podemos ir a la iglesia que más nos atraiga. Usted y yo podemos escoger al maestro que más nos guste escuchar. Usted puede ir a una librería y escoger la versión de Biblia que mejor le parezca, escoger el libro que más le guste. Usted puede preguntar en la ciudad cuántas iglesias hay, cuáles son sus horarios y asistir a la que más le convenga. Usted puede buscar en internet a los mejores predicadores o a los que más le atraigan, pero hay una verdad, y es que usted y yo jamás podremos elegir a Dios. Si Él no nos elige, nosotros no podemos elegirlo a Él. Y ahí está revelada la gracia de Dios, ahí está expresada la misericordia de Dios, que Él, en la persona de Jesucristo, desciende al lugar donde, en las palabras del profeta Isaías, las tinieblas estaban completamente asentadas, había oscuridad, había muerte, había ignorancia en la voluntad de Dios, y es ahí donde Jesús comienza su ministerio, y es ahí donde se puede decir lo que dijo el profeta se ha cumplido en la persona de Jesús: una luz les ha resplandecido, una luz les ha amanecido. Es ahí, en un lugar donde la ignorancia abundaba, hermanos, donde el conocimiento de la voluntad de Dios no existía. Y ahí comienza el Señor Jesucristo su ministerio. Y le repito, el hecho de que Mateo diga y recorría toda Galilea enseñando, habla de la misericordia de Dios. Dicen los historiadores que Galilea ocupaba un territorio aproximadamente de 110 kilómetros por 65 kilómetros.
Carson, me parece, el doctor Donald Carson, en un comentario sobre Mateo dice una región bastante pequeña. Sí, bastante pequeña, recorriéndola en automóvil. Pero Jesús no recorría esa región en automóvil. Algunos historiadores dicen que esta región, la región de Galilea, llegó a tener entre poco más de 200 y tantas ciudades. Tomemos en cuenta esto. Me parece que desde Tehuacán a la ciudad de Puebla hay un promedio de 119 kilómetros, me parece, ¿verdad? Piense en caminarlos. Algunos comentaristas, haciendo cálculos, dicen que para que Jesús hubiera recorrido en 3 meses toda esa superficie, tuvo que haber visitado 2 comunidades por día sin descanso. Entonces habría logrado recorrer toda esa región en 3 meses. Todos los días levantarse muy temprano, llegar a una región, enseñar ahí, terminando de ahí, caminar otra distancia hacia otra ciudad, no hacia otra región, era la región de Galilea, pero llegar a una comunidad, llegar a una ciudad, predicar ahí, hablar ahí, enseñar ahí, después desplazarse hacia otra ciudad y enseñar también ahí para que terminando la noche pudiera descansar y a la mañana siguiente recorrer otras 2 ciudades, y en 3 meses Jesús habría recorrido toda esa región. Dígame si eso no muestra el amor y la misericordia de Dios. Yo no quiero aprovecharme del texto, pero ¿cuántas veces, hermanos, la respuesta que nosotros hacemos hacia la gran e infinita misericordia de Dios no corresponde, si cabe la palabra, el esfuerzo que Dios hizo por acercarse a nosotros? Jesús recorría grandes distancias caminando. Recuerde usted que los judíos tampoco podían usar caballos. Burros sí, pero caballos no. La ley se los prohibía. Pero la Biblia no nos sugiere que Jesús haya recorrido estas distancias en un asno, en un burro. La Biblia nos sugiere que Jesús caminaba. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan capítulo 4? Después de recorrer una distancia, llegan a aquel pozo donde encuentra a Jesús a la mujer samaritana y se sienta ahí. Ella no puede seguir adelante, necesita descansar un momento, se sienta mientras sus discípulos van a buscar algo que comer. Eso nos refiere que Jesús caminaba, o más bien recorría esas distancias caminando. ¿Considera usted la topografía de aquel lugar? No, desde luego había carreteras. ¿Usted no piensa que el pavimento es cosa moderna? Había carreteras pavimentadas, no como se pavimentan ahora, pero sí había carreteras pavimentadas. Pero la mayoría de las personas que caminaban o que recorrían esas distancias caminando no lo hacían precisamente sobre las carreteras, porque eso también alargaba sus distancias. Así que muchas veces había necesidad de atravesar montes. ¿Piensa usted en la topografía? Hoy nosotros pensamos, los hombres, las mujeres piensan en salir y piensan, ¿a dónde vamos a ir? Dice la esposa. Voy a caminar mucho, bien, escojo tacones bajos o tenis. Pero Jesús no abría el closet y escogía, ¿cuánta distancia voy a recorrer hoy? ¿Me pongo las botas o me pongo las sandalias? ¿Llevaré tenis? Solamente tenía un par de calzado. Ahora, intento que usted piense en esto, porque a veces hablamos del amor de Dios. Hace rato concluíamos el periodo de la alabanza con este canto, Nunca hubo un amor igual. Y quiero que usted lo vea claramente expresado en estos versículos de la Escritura. La verdad de un amor que se entrega en todo, el hecho de que Jesús, por amor a un pueblo que se había apartado del pacto y que era completamente ignorante a la voluntad de Dios, se entrega de tal manera que recorre una gran distancia
Una gran distancia buscando y llamando al pueblo que se había perdido, llamándolos y mostrando el amor, mostrando la gracia, mostrando toda la misericordia. El hecho de que Jesús llegara a un territorio mostraba, gritaba, la misericordia de Dios ha llegado a este lugar. Quiero que piense usted en eso. Quiero que piense en esto, sobre todo en un tiempo donde el ser cristiano no implica grandes esfuerzos, hermanos. Donde el ser cristiano no demanda mucho de nosotros y aún así nos cuesta mucho ser cristianos. Hoy, para desplazarnos de un lugar a otro podemos tomar un pasajero, tomar un taxi, tener auto propio, bicicleta, no sé. Pero quiero que usted note que el tremendo amor de Dios hacia ese pueblo se muestra en que Jesús comienza a recorrer a pie cada una de esas ciudades llamando al pueblo que se había perdido. Déjeme hacerle una pregunta pensando en la lectura del Evangelio de Juan, en el último capítulo que leíamos al inicio de nuestra reunión del culto, y trayendo a la mente las tres preguntas que Jesús hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? Las dos respuestas que da Pedro al inicio son: sí, Señor, te amo. ¿Y recuerda usted cómo contesta? Apacienta mis ovejas. Tres preguntas. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Pedro, ¿me quieres un poco? Y al final Pedro dice: Señor, tú lo sabes. Y termina Jesús diciéndole a Pedro: apacienta mis corderos. Ahora, ¿qué implica apacentar? La vida de Jesús es una muestra de lo que implica apacentar: buscar, recorrer, caminar, andar, llamar. ¿Se da cuenta usted de esto? Un amor así nunca se conoce. ¿Observa usted la misericordia de Dios? ¿Observa usted que es Él el que sale a buscar a un pueblo que ya no preguntaba por Él? El profeta dice: el pueblo que no preguntaba es el pueblo que lo conoció. Un pueblo que se había olvidado de su Dios, un pueblo que se había olvidado de los pactos, es el pueblo que observa la gran misericordia de Dios. Curiosamente, Jesús no comienza su ministerio en las sinagogas, no comienza su ministerio en Jerusalén, ahí donde se junta la gente a adorar a Dios, ahí donde se juntan los judíos a llevar sus ofrendas. Curiosamente, no comienza Jesús, su ministerio ahí, lo inicia en el lugar donde no hay personas que pregunten de Él. Ahí comienza Jesús su ministerio. Acompáñenme al libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 5. Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 5. Si alguien encuentra el texto, por favor, déle lectura. Gracias. Ahora el profeta anuncia el ministerio de este Mesías que vendrá, y cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza diciendo: el tiempo se ha acercado y el reino de los cielos ha llegado. En el verso 23 dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando. Eso es lo primero que debemos notar. La misericordia del Señor se muestra a través también de la enseñanza. Esto es bien importante, hermanos, porque era un pueblo que había recibido la ley de Dios y sin embargo
no sabían. Ahora, ¿de qué habla Jesús cuando les enseña? Mateo no nos dice en este texto cuál es el contenido de la enseñanza, solamente nos dice que enseñaba en las sinagogas anunciando el evangelio del reino, pero Lucas, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 16, es más específico sobre el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 20. Gracias. Ahora, verso 21 también, hermana, por favor. Pero miren lo que dice en el verso 28. Oyendo estas cosas, todos se llenaron de ira en la sinagoga y levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual había sido edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, siguió adelante. ¿De qué hablaba Jesús? En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, dice que andaba en las sinagogas enseñando. En el verso 23, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Pero, ¿cuál era el contenido de su enseñanza? Él mismo. Él mismo. Hablaba de sí mismo y les decía, eso es lo que dijeron los profetas. Y esto que dijeron los profetas se está cumpliendo delante de sus ojos. ¿Sabe cuál es la muestra más grande de la misericordia de Dios? Cuando Dios abre nuestros ojos para que lo podamos conocer a través de la persona de Jesucristo. Porque si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, nuestros ojos están tan velados a esa verdad, que mire, cuando los judíos escuchan lo que él está diciendo, ellos se enojan y se van en contra de él. Ellos no pudieron ver la enorme manifestación de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Ahí estaba Jesucristo diciendo, yo soy de quien hablaron los profetas, yo soy de quien habla el Antiguo Testamento, yo soy de quien Abraham quiso ver. Y ellos, en lugar de reaccionar en adoración, ellos quieren matar. Hermanos, pensemos en qué cosas ocupaban su pensamiento, qué cosas ocupaban su mente antes de que el Señor, por medio de la predicación del Evangelio, llegara a revelarse en nuestra vida. ¿Qué es lo que llenaba su mente? A veces, hermanos, pensamos que una de las muestras de la gracia de Dios es que Dios hable a nuestro corazón de nosotros mismos. ¿Sabe? Esto es algo que usted tiene que entender. Las señales, los milagros que Jesús hace, las sanidades que Jesús hace no tienen sentido si la gente no entiende quién es Él. Eso no tiene sentido. Porque entonces Él no pasaría de ser un milagrero como había tantos en ese tiempo, tanto judíos como paganos. Él no pasaría de ser otro milagrero, otro maestro que decía hacer milagros. Él no fue el único que en ese mercado tan solicitado de maestros que resolvieron los problemas de la gente. Pero el verdadero significado de las cosas que Jesús hace tiene que ver con Él mismo. ¿Quién es Jesús? Por lo tanto, si Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, entonces las cosas que Él hace dicen una sola cosa: Él es digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra obediencia, porque de Él hablaron los profetas.
Leía en un comentario sobre este texto y la verdad más bien no lo terminé de leer. Me llamó mucho la atención el título de un comentario basado en este pasaje y decía: Jesús tiene un milagro para ti. Muchas personas llegan a las iglesias, buscan una iglesia, buscan algún pastor o buscan algún evangelista ungido con un propósito, que Jesús les haga un milagro, pero ellos no tienen el más mínimo interés de saber quién es ese Jesús. Ellos quieren que Jesús les componga su matrimonio, ellos quieren que Jesús les sane a un enfermo, ellos quieren que Jesús les saque de la crisis económica, pero ellos no tienen la más mínima intención de saber quién es ese Jesús. La misericordia de Dios no es evidente en el hecho de que Jesús sanara a los enfermos. La misericordia de Dios es evidente en el hecho de que Jesús les revelara quién era Él. Si ellos entendían quién era Jesús, entonces podían ver el enorme amor de Dios enviando a Jesucristo a buscarlos a ellos. Por eso es que Mateo comienza con esas palabras: enseñando en las sinagogas. Jesús no podía hacer milagros si primero no les enseñaba, si primero no les decía quién era Él. Y luego dice: enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando. Por eso leímos Isaías capítulo 11 y vamos también a Isaías 35, versos 5 y 6. Isaías capítulo 35, versos 5 y 6. Cuando alguno de ustedes lo encuentre, puede leerlo, por favor. Gracias. Y mire, quiero que vayamos en ese mismo capítulo a partir del verso 1. Alégrense el desierto y el sequedal, regocíjese el Arabá y florezca como el lirio. Florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Sí, ellos verán la gloria del Señor. ¿Cuándo los ojos de los ciegos serán abiertos? ¿Cuándo los oídos de los sordos serán destapados, hermanos? ¿Cuándo los cojos saltarán? Cuando la gloria del Señor sea revelada. El verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, la venganza es de Dios, Él mismo vendrá y los salvará. ¿Cuándo entonces los ciegos verán y cuándo los sordos oirán, cuándo los cojos se levantarán, cuando el Señor venga a salvarnos? ¿Se da cuenta de cuál era el significado de esas señales y de esos milagros? El Señor ha venido a salvar a su pueblo. Bien, el profeta Isaías dijo que cuando el Señor viniera, los cojos se levantarían, los sordos oirían y los ciegos verían. Así que las señales que Jesús hace, los milagros que Él hace, tienen como propósito demostrar que Él es el hombre de quien hablaron los profetas. Lo mismo dice Isaías 11, el pasaje que leíamos hace rato, e Isaías 35. Hablan acerca del día en que el Señor vendría a salvar a su pueblo. Ahí está el propósito. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia actualmente, esa es una de las razones por las que la iglesia no hace tanto énfasis en los milagros, o no estamos diciendo que Dios no haga milagros, que Dios no sane, pero Dios no hace milagros como antes los hizo por una razón: el Mesías ya vino y su propósito ya ha sido cumplido. No hay ninguna razón para que esas señales continúen. Ahora nosotros debemos creer que ese hombre que vino es realmente de quien las Escrituras habían hablado. Ahí está el propósito de las señales. Por eso es que el evangelista, que Mateo
dice que Jesús enseñaba en las sinagogas, se da cuenta que lo que hacía Jesús era leer lo que el Antiguo Testamento decía respecto a él, y luego, como en el Evangelio de Lucas dice, esta escritura se está cumpliendo delante de sus ojos, y muestra las señales como una evidencia de que de verdad aquella escritura estaba llegando a su cumplimiento. Este es el Jesús en el que nosotros creemos. Este Jesús que muestra toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia de Dios, pero a través de la verdad. Es decir, la base sobre la cual el Señor Jesucristo mostró la gracia y la misericordia de Dios expresada en señales y milagros fue la verdad. ¿Cuál verdad? Lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento. Mateo hace un resumen de la actividad de Jesucristo en ese ministerio de aproximadamente 3 a 4 años. El verso 24 dice, su fama se difundió por toda Siria y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Me llama la atención, hermanos, que la fama del Señor se va extendiendo no hacia el sur, sino ¿sabe hacia dónde? Hacia el norte, es decir, cada vez más lejos de Jerusalén. Los que están más lejos, quizá judíos que vivían en Siria. Si usted busca el mapa en su Biblia, se va a dar cuenta que Siria está ubicada hacia la parte norte de Antioquía, cerca de Antioquía, y ubique usted el mapa, va a encontrar la región de Galilea, cerca del lago de Galilea, en toda esa región, y Siria la tenemos más hacia el norte. Bueno, el apóstol Mateo nos dice que toda esa gente que estaba todavía más lejos, probablemente judíos que vivían en esas regiones, escucharon acerca de Jesucristo y venían a Galilea a escuchar a seguramente ellos también estaban recordando las promesas que el profeta había hecho en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Jesús manifiesta que es el hombre de quien el Antiguo Testamento habló. Entonces, a través de las señales que hace, a través de los milagros, hay 2 tipos de personas a las que Él trae libertad, como anunció el profeta Isaías. Isaías capítulo 11, regresemos a esa lectura, hermanos. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, ya hicimos la lectura, pero por favor leamos de nuevo esos textos, si alguien lo tiene puede hacer la lectura. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Observa usted que todo el ministerio del Señor Jesucristo está centrada en esos versículos que leímos. Hay una palabra que se repite constantemente, es la palabra justicia. Todo lo que Jesús hace está centrado en la justicia. Ahora observe lo que dice Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá la justicia a las naciones. Observe lo que dice en el verso 7, 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, no cedo mi gloria
a nadie ni mi alabanza a los ídolos. Observa usted nuevamente cómo estos pasajes mesiánicos hablan de que cuando el Señor Jesús viniera iba a establecer la justicia, y esa justicia se iba a hacer evidente en sus milagros, sanando a los enfermos. Ahora, observe usted por qué en el verso 24 Mateo dice: su fama se difundió por toda Siria y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Ahora, tenemos dos tipos de males que señala el apóstol Mateo: enfermedades y a los endemoniados. Quiero recalcar esto por una razón. Primero, entre algunos griegos solían confundir entre una enfermedad mental y un poseído. Pero lo que hace Mateo es que él distingue muy bien que algunas personas que Jesús sanaba estaban enfermos y otros estaban endemoniados. Por ejemplo, en el verso 24, en la segunda parte, dice que los libera de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hace una diferencia entre un endemoniado y un lunático. ¿Sabe usted a qué se referían con el término lunático? No, el lunático era una persona que la mayoría lo traduce como un epiléptico, una persona que sufría epilepsia. Le llamaban lunático porque pensaban que la epilepsia seguía las fases de la luna. Así que me parece que en luna llena ellos pensaban que la epilepsia era mucho más severa que en menguante, por ejemplo, o nueva, que la luna nueva es la que está oscura, ¿verdad? Sí. Entonces les llamaban lunáticos porque pensaban que la epilepsia seguía las fases de la luna. Pero nota usted que Mateo hace esa distinción. Él sanó endemoniados y sanó epilépticos, dos tipos de personas. Ahora, mire, veamos esto, hermanos. Nuevamente, la misericordia de Dios expresada en estas sanidades. ¿Recuerda usted en el pasaje de Isaías capítulo 11 dice que Él herirá al impío con la boca, con las palabras de su boca? No se está refiriendo solamente a personas impías, sino se estaba refiriendo a aquel que había esclavizado al pueblo de Dios. Que usted sabe, no eran los griegos, no fueron los romanos tampoco, fue Satanás. Así que cada una de esos milagros y esas sanidades que Jesús realiza, Él está diciendo: he venido a recuperar lo que es del Padre. He venido a liberarlos, no del imperio romano que ustedes piensan que los ha cautivado hasta este día. He venido a liberarlos de aquel que les ha traído la enfermedad y la muerte por causa de su desobediencia. ¿Y quién es? Satanás. Porque por el pecado, dice el apóstol Pablo, entró la muerte. Y la muerte entró a todos los hombres porque todos pecaron. Así que en el inicio de este ministerio, Jesús se revela a sí mismo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y demuestra que es el hombre que viene a derrotar al enemigo del pueblo de Dios a través de estas obras que Él realiza. Sana a los enfermos y libera a los endemoniados, y Él establece su autoridad, y con toda razón Él puede proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, es evidente que nosotros vivimos en una etapa diferente del inicio del reino. Nosotros vivimos en la etapa del establecimiento del reino y nos acercamos a la consumación del reino de Dios. Es evidente, hermanos, que esto nos fue escrito no para que nosotros pidamos aquellas señales que constituyeron el inicio del reino, sino para que nosotros las creamos y entonces vivamos de acuerdo a esta verdad. Jesucristo ha venido a establecer su reino y Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos enfermamos entonces?
¿Será que Satanás no está todavía derrotado, hermano? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, porque lo que no se espera, y hace como que un juego de palabras, ¿para qué aguardarlo? Es decir, ¿para qué esperarlo? Nosotros creemos que Jesucristo, al introducir su reino, venció a Satanás, venció la enfermedad, venció la muerte, liberó a los atormentados por Satanás, estableció su reino, y ahora nosotros nos afirmamos en esa verdad y nos aferramos a la esperanza de que si Cristo inició su reino venciendo a Satanás, nosotros en Él tenemos una victoria completa. A pesar de que nuestros cuerpos se enferman, la victoria está asegurada porque Él ya estableció su reino. ¿Significa que no debemos orar por salud, hermanos? No, pero significa que no debemos buscar milagreros, campañas de sanidad. Ahora, quiero que note una contradicción. Cuando hay iglesias que hacen campañas de sanidad, y aunque debemos valorar su esfuerzo por evangelizar, me parece que se equivocaron de tiempo. Porque ellos estarían diciendo, el reino de Dios todavía no está establecido y hay que liberar a los endemoniados. Y hay que liberar a los enfermos, hay que establecer el reino de Dios. No, usted y yo no somos llamados a establecer el reino de Dios. Usted y yo somos llamados a vivir en este reino que ya ha sido introducido por el mismo Rey, el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que no estoy diciendo que nosotros no oramos por la salud de nuestros hermanos enfermos, pero estamos conscientes que nuestros hermanos enfermos y también nosotros tenemos que aferrarnos a la esperanza de que Jesús ha vencido y que tarde o temprano Él nos dará la recompensa que corresponde a la fe de cada uno de nosotros puesta en Él. Concluyo con esto, hermanos. ¿Cómo responder a ese amor? ¿Se da cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, quienes estamos aquí jamás habríamos escuchado del Evangelio? Algunas personas, misioneros, han encarnado esa gracia viajando a otros lugares, a otros países, llevando el Evangelio del Reino, hablando de este Jesús que se encarnó, que buscó a su pueblo y que cuando Él ascendió encomendó a sus discípulos, vayan y díganle a todas las naciones que el Rey ha llegado, anúncienle a todas las naciones que el Rey ha venido y hagan discípulos. Pero ¿cómo deben responder aquellos que han sido afectados por ese amor, aquellos que han recibido ese amor? Capítulo 5, verso 1. Al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a Él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. ¿Cómo debe responder un pueblo que ha sido receptor del amor de Dios? ¿Sabe cómo? Disponiéndose a aprender acerca de Jesucristo. El amor que recibimos demanda una respuesta de parte de nosotros. El hecho de que Él haya venido a buscarnos demanda una respuesta de parte de nosotros. ¿Cuál es esa respuesta? Estar dispuestos a escuchar, a conformar nuestras vidas a su voluntad. Hermanos, hermanas, iglesia, es preciso que nosotros como creyentes, como cristianos, seamos personas que respondamos con gratitud a esa enorme muestra de la misericordia de Dios que se acercó en la persona de Jesucristo y nos buscó a nosotros que estábamos lejos de Él. A veces actuamos como el niño que piensa que merece todo de sus padres. El papá le da algo, probablemente el hijo no lo agradece, y cuando el papá le dice,
¿Y por qué no me obedeces si yo te he dado tantas cosas? Pues es tu obligación dármelas. A veces así actuamos hacia la misericordia de Dios. Dios nos busca, Dios nos salva, Dios nos perdona, pero no queremos aprender de Él, no queremos someter nuestra vida a su enseñanza y solamente lo buscamos cuando necesitamos. Solamente cuando estamos en una necesidad, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una crisis económica, nos acordamos de Dios y hasta lo reprochamos. Le decimos: Dios mío, ¿no te acuerdas que yo soy tu hijo? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Ese amor del que cantábamos hace rato, que es un canto que me emociona bastante, creo que a muchos de ustedes le ha de emocionar este canto, que habla acerca de que Él tomó nuestro pecado, tomó nuestra maldad. Y termina diciendo: un amor así nunca se conoció. ¿Cómo responde usted a ese amor? ¿Cómo? ¿Cómo responde a esa misericordia? ¿Cómo vas a responder a esa gracia? Yo creo que hay dos formas. Uno, sometiendo nuestra vida a la enseñanza. Dos, yendo hacia aquellos que son ignorantes del Señor. A veces va a requerir de esfuerzo. A veces va a requerir de desgastarnos a nosotros mismos, de gastar nuestros recursos. A veces somos tan egoístas, hermanos, gastamos dinero en nosotros, pero no pensamos en aquellos que no conocen al Señor. No invertimos en aquellos que no conocen al Señor. Y no me refiero a que le dé usted una moneda al que limpia los parabrisas, al que le dice: dame para un pan. No me refiero a eso, porque eso lo hace el ateo, lo hace el católico, lo hace lo hace cualquiera. Me refiero a acciones planeadas, pensadas y determinadas con un propósito: llevar el evangelio del reino a aquellos que son como niños, no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, que no conocen la voluntad de Dios. Solamente pienso en todo el esfuerzo que se le requirió a Jesús, levantarse todos los días buscando a ese pueblo que se había perdido, llamándolos, a veces siendo malentendido. Intentaron matarlo al inicio de su ministerio. Decían cosas que él nunca dijo y lo buscaban por fines egoístas, no eran sinceros. Querían proclamarlo rey cuando pensaron que él era el candidato que les convenía. Y Jesús rechazó una y otra vez todos los deseos egoístas de un pueblo que no había entendido su verdadero problema. ¿Se da cuenta de lo que implica llevar el evangelio a otros? A veces ser mal comprendidos, a veces ser despreciados, a veces ser buscados con fines egoístas, a veces gastarte a ti mismo y no recibir nada. ¿Se da cuenta de lo que implica mostrar el amor de Dios y la gracia de Dios a otros? Espero que cada uno de nosotros estemos dispuestos a reflejar ese mismo amor del cual hemos sido objeto.